8:17 de la mañana, estamos de vuelta, estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Ya tenemos conectado al doctor Manuel Glave, investigador principal de GRADE. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido a Altavoz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar conectado, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Rumi, buenos días, Aaron, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. La presidenta Dina Boluarte estuvo en esta sesión importantísima mundial en las Naciones Unidas y ha hablado sobre el tema de medio ambiente, ha planteado un pacto para frenar los fenómenos climatológicos, pero no explicó las condiciones ni en qué consistía. Asimismo, ha destacado que su gobierno ha invertido más de 4.000 millones de soles para enfrentar a los fenómenos climáticos. En principio, ¿qué opinión tiene sobre lo señalado por la mandataria en esta cumbre mundial? Bueno, hay que anotar, amigos, que en paralelo con la Asamblea General de Naciones Unidas se ha llevado adelante en la ciudad de Nueva York la Semana Mundial del Clima y ha habido una serie de foros con diferentes agencias de cooperación, banca multilateral y la agenda climática ha estado en la mesa durante estos días en Nueva York. Pero en segundo lugar, pues es indudable que hay unas de cal y otras de arena, ¿no? En la política pública peruana sobre temas ambientales, ¿no? Es indudable que en los últimos años hay un intento sistemático de no solamente de relajar o flexibilizar las regulaciones ambientales, todo este discurso de la tramitología y de los altos costos de transacción involucrados en los proyectos de inversión, que se genera un ruido innecesario, a mi juicio, sobre la pertinencia y la necesidad de tener un sólido sistema de evaluación y fiscalización ambiental, sino que adicionalmente a ello se está generando una narrativa alrededor de la necesidad de flexibilizar también otros tipos de instrumentos como son las áreas protegidas o las reservas territoriales para los pueblos indígenas en aislamiento. En ese sentido, Manuel, sí, me estabas hablando tú que hay la necesidad de revisar lo que se está comentando precisamente sobre el tema de las áreas naturales protegidas. Hace un momento hemos estado conversando con un invitado, Fernando Deustua, él es asesor corporativo en hidrocarburos y precisamente señalaba que en un momento cuando ya las reservas de gas de Camisea, por ejemplo, tendríamos un horizonte aproximado de 15 años, ¿no? De gas, pero tenemos más gas en la zona. Y ese es el tema, ¿no? Porque están ubicados precisamente esas reservas en zonas naturales protegidas. Ese es el dilema. ¿Qué hacer en ese sentido, Manuel? Sí, bueno, en realidad como he comentado en muchos otros espacios, no solamente es un tema, comillas, técnico-científico, ¿no? También es un tema político, ¿no? Y en ese sentido hay que promover espacios de diálogo y debate para tomar decisiones políticas respecto a la posibilidad de continuar invirtiendo en energía fósil en un contexto global donde se está hablando de transición energética y donde hay metas para descarbonizar la economía. Como sabemos, hay países ya en Europa que se están poniendo como meta en el año 2040, algunos, en el año 2050, otros, para tener cero consumo de energía fósil. Pero más allá de ese futuro, en la práctica, si uno se queda solo en el nivel técnico-científico, pues el instrumento fundamental son reglas claras de ordenamiento del territorio, ¿no? Ejemplos abundan, ¿no? O sea, digamos, en un santuario histórico como Machu Picchu, donde se sabe que hay trampas de hidrocarburos, nadie se le va a ocurrir promover exploración de hidrocarburos, ¿no? Sin embargo, en un parque nacional como Bahuaja-Sonene, donde está el famoso Pozo Candamo, hay un rum desde hace 20 años para revisar el reglamento de áreas protegidas para habilitar 25.000 hectáreas dentro del área para promover el Pozo Candamo. Entonces, no se trata de decir en Machu Picchu no, y en el Manu sí, o en Bahuaja-Sonene sí. Se trata de tener una regla clara. Si hay un activo de biodiversidad que tiene que ser protegido de manera intangible, no importa si hay el tesoro de la abuela o el dorado.
no se puede abrir hueco. Es así de claro. En el caso, por ejemplo... Generas impactos irreversibles en el largo plazo. Otra cosa es decir, necesitamos promover gas. Yo estoy de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo y levantar la mano y decir, necesitamos promover exploración de hidrocarburos en la Amazonía. Me parece que en el largo plazo es un autogol, pero en el corto plazo es posible que sí sea factible y sí sea necesario. Entonces, conversemos sobre dónde y cómo. Así es. Es el mismo caso del corredor minero del sur, el corredor minero en Madre de Dios. Claro. Todo el fenómeno de minería ilegal y el crimen organizado, y que ahora todos son expertos en esto. Tenemos más de 20 años discutiendo la minería aurífera en Madre de Dios. En el año 2008-2009 se aprobó una zonificación ecológica y económica, y en el año 2010-11 se implementó el famoso corredor minero en Madre de Dios, donde se desarrolló finalmente el fenómeno de la Pampa. Pero hoy día la aspiración de los mineros es ir más allá del corredor, que se permita minería en todo Madre de Dios. Entonces, no entremos a un juego de niños, ¿no? O sea, digamos, o nos ponemos de acuerdo sobre un ordenamiento del territorio, zonificamos y promovemos reglas claras para aprovechar los recursos minerales e hidrocarburíferos, o bienvenidos al Perú, donde el que puede, y el poder económico dice, saco gas en el Manu, o hagamos minería en toda la Amazonía, ¿no? Yo creo que la regla fundamental es ordenar el territorio. Para eso se requiere pues de una política ambiental, ¿no? De consenso además, y que esto pueda dar sustento a un crecimiento sostenido. En esa línea tenemos que avanzar. ¿Cuál es tu aporte en este caso para una política ambiental que pueda tener incidencia en este crecimiento que tanto esperamos los peruanos de una manera sostenible también? Bueno, amigos, hay que recordar que, como comentamos hace unos días en el Congreso de Economistas, hay que recordar que el Perú, desde los años 90 hasta la década pasada, es decir, por más de 20 años, y con mucho dolor y con mucho esfuerzo, fuimos capaces de construir un sistema de gestión pública ambiental bastante sólido y bastante coherente, ¿no? Con varios problemas, seguramente con agendas pendientes, pero tuvimos la capacidad de construir este sistema. El punto culminante de este sistema fue la aprobación de la Política Nacional del Ambiente al 2030, que se aprobó a último minuto en los últimos días de la gestión del presidente Sagasti. Si ustedes revisan la Política Nacional del Ambiente al 2030, es un documento de política excelente, muy bien preparado, además fue discutido multisectorialmente y fue consensuado multisectorialmente, como tú reclamaste, Rumi, que se necesita consensos, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos las herramientas para continuar. Lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años es que se están debilitando las instituciones y se están flexibilizando las reglas. En algunos casos, impulsado por este discurso del sector privado para reducir la tramitología, pero en otros casos, simple y llanamente, porque hay intereses de informalizar y flexibilizar los requerimientos para promover inversiones. Entonces, mi recomendación sería, cumplamos lo que construimos por más de 20 años, ¿no? Tenemos un sistema de gestión bastante bueno en términos comparativos en América Latina, es probablemente uno de los sistemas mejor elaborados, y tenemos mucho que defender desde el punto de vista de institucionalidad pública, ¿no? Manuel Glave, vamos a hacer una pausa, por favor, mantente en línea, no te vayas, por favor, vamos a continuar luego de la pausa. Estamos en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión, estamos conversando con Manuel Glave, doctor, investigador principal de GRADE. Ya regresamos.